mañana, en esta noche estamos aquí para celebrar la victoria de Cristo en la cruz. Amén. El mundo cristiano celebra hoy la muerte de Cristo, pero nosotros necesitamos estar conscientes de que esa muerte es una muerte que trae victoria a nuestras vidas. Amén. La muerte de Cristo trae victoria a nuestras vidas. Y en esta noche, ahí donde usted está, yo quiero invitarle a meditar acerca de este acto precioso en la cruz, que es un acto de amor. La muerte de Cristo es un acto de amor para sanar, para perdonar, para limpiar nuestros corazones. Así que ahí donde estás, quiero invitarte que des una oración de gratitud a Dios por su amor. Dile: Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu perdón. Señor, gracias por este tiempo que nos das para buscar tu rostro, tu presencia y tu voluntad. Señor, gracias porque tú eres grande, fuerte y poderoso Dios. Tú eres misericordioso, tú eres justo, tú eres fiel, tú eres digno de ser alabado, tú eres digno de ser glorificado. Señor, gracias por el gran amor con el que tú nos has amado. Gracias por tu amor que sana. Gracias por tu amor que restaura. Gracias por tu amor que perdona. Gracias por tu amor que limpia. Gracias por tu amor que llena. Gracias por tu amor que sacia. Dice el verso 2 del capítulo 5 de Primera de Juan. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan: el Espíritu, el agua y la sangre. Amén. Cuando nosotros registramos la Biblia, la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el mensaje de la Biblia es un mensaje de amor. ¿Me está escuchando? El mensaje de la Biblia es un mensaje de amor, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y usted y yo podemos ver cómo el amor de Dios se ha manifestado a través de los tiempos, y de qué manera el amor de Dios sana, restaura, perdona, limpia y pasa multitudes de errores. El amor de Dios es necesario para nuestras vidas y necesitamos llenar nuestros corazones del amor de Dios. Yo quiero animarle a considerar lo siguiente: no nos quedemos simplemente con la imagen del Cristo muerto en la cruz. Tenemos que ver el amor de Dios reflejado en ese acto sacrificial de entregar a su Hijo en la cruz para salvarnos. ¿Está consciente de eso? ¿Para qué? Para salvarnos. ¿Y salvarnos de qué? ¿Salvarnos de qué? ¿Salvarnos de qué? Yo diría, del pecado y de la maldad. Del pecado y de la maldad. Donde hay pecado, hay muerte. El pecado y la maldad. No debemos nosotros tomar el evangelio de una manera circunstancial. Y no debemos de ver la muerte de Cristo en la cruz de una manera circunstancial.
Cristo no murió por un evento circunstancial por ahí. No. La muerte de Cristo en la cruz cumple el propósito de Dios de demostrar su amor por cada uno de nosotros. Somos amados de Dios. Dios nos ama. Y Dios quiere llenar su corazón de su amor para limpiarnos, para sanarnos, para redimirnos, para restaurarnos. Cuando nosotros vemos la muerte de Cristo en la cruz de una manera circunstancial, nos quedamos con esa forma tradicional, cultural, de celebrar la muerte de Cristo de una manera ritual. Y celebramos de una manera cultural, y celebramos de una manera en donde tradicionalmente las personas buscan una congregación para recibir el mensaje de las 7 palabras, o buscan una congregación para recibir una palabra acerca de la muerte de Cristo en la cruz. Pero escúchame bien esto, la muerte de Cristo en la cruz va más allá del madero. Amén. La muerte de Cristo en la cruz va más allá del acto ceremonial de la Semana Santa. La muerte de Cristo en la cruz es un acto de amor para perdonarnos, para restaurarnos, para sanarnos, para limpiarnos, para redimirnos, y yo diría para levantarnos con Él. Entonces, quiero compartirte acerca de esto. El amor que vence el pecado y la maldad. El amor que vence el pecado y la maldad. El mundo de hoy está lleno de maldad y hay demasiadas expresiones de pecado. Pecado y maldad es lo que hace que el mundo de hoy esté lleno de injusticia. Es lo que hace que el mundo de hoy esté lleno de impiedad, de inseguridad. Todas las expresiones que hay en nuestro mundo reflejan eso, pecado y maldad. El problema es que las personas no están tan conscientes de eso. El problema es que las personas a veces ven de una manera diferente el pecado. Y es más, algunos se incomodan cuando se habla de pecado. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Las personas se incomodan cuando se habla de pecado. Pero si hay algo que llevó a Cristo a la cruz, fue el acto de amor para salvarnos del pecado y librarnos de la maldad. ¿Sabe por qué? Usted y yo somos y fuimos engendrados en el pecado. Nuestra naturaleza pecaminosa fue dada allí desde el primer acto de pecado en la historia. Y desde esa simiente de pecado es donde usted y yo provenimos. Y por eso recurrimos a la cruz de Cristo para buscar el perdón de nuestros pecados. Y por eso recurrimos a la cruz de Cristo. El problema de nuestro mundo está en estas dos grandes acciones. El pecado y la maldad. Donde hay pecado y donde hay maldad, hay pobreza, hay dolor, hay inseguridad, hay opresión, hay sufrimiento, hay abandono. Y es que el pecado y la maldad provoca todos esos malestares en nuestro mundo actual. El pecado y la maldad provoca toda esa clase de radiografía social en nuestros tiempos. Y no podemos nosotros reducir que lo que está ocurriendo en el mundo es simplemente por cuestiones financieras, políticas o sociales. Detrás de todo eso hay pecado, hay maldad. El mensaje central de todo el texto bíblico, desde el Antiguo y Nuevo Testamento, es el amor de Dios. El pecado es la transgresión a la ley de Dios. Dios establece una ley, un límite. Y pecado no es nada más que eso, transgredir la ley de Dios. Es tomar una actitud de rechazo, de menospreciar la ley de Dios. Y es no valorar el sacrificio de Cristo en la cruz. Mira lo que dice en 1 Juan capítulo 5, verso 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. ¿Cuántos aquí creen que Jesús es el Cristo? Que Jesús es el Cristo. Que Jesús es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró,
ama también al que ha sido engendrado por él. Estamos amando a Dios y amamos a su Hijo. Amamos a Jesús y amamos a Dios, porque Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, sino que tenga, usted y yo somos llamados a la salvación por medio de este mensaje de amor. Y yo quiero animarle para que usted y yo podamos tener una visión diferente acerca de esto. Es y fue y será un acto de amor la muerte de Cristo en la cruz. ¿Me escuchó? Es, fue y será un acto de amor para salvarnos, para perdonarnos, para redimirnos, para limpiarnos, para hacernos nueva criatura, para darnos una vida nueva, para darnos una oportunidad que usted y yo no merecíamos, porque nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra esencia pecaminosa nos llevaba a la muerte y no teníamos oportunidad. Y no teníamos ni siquiera derecho de ser salvos, pero en Cristo Jesús, a través del amor de Dios, la salvación es real para nuestras vidas. Judas, capítulo 1, mira lo que dice en Judas. Vamos a leer la palabra con nuestras Biblias ahí abiertas. Vamos a revisar algunos textos bíblicos. En Judas, verso 22 al 23, la Biblia dice, a algunos que dudan, verso 20, vamos a ver. Porque vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, verso 21, mira lo que dice, conservaos ¿en qué? En el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida. ¿En qué tenemos que conservarnos? Conservaos en el amor. Conservaos en el amor, dice. A los que dudan, convencedle. A otros salvad, arrebatándolos ¿de dónde? Del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Aquí hay una exhortación a la cristiandad de todos los tiempos. En esta carta Judas hace un llamado a que tenemos que conservar el amor de Dios en nuestros corazones, a que tenemos que valorar el amor de Dios en nuestras vidas, a que tenemos que poner en alto el sacrificio de Cristo en la cruz. El sacrificio de Cristo en la cruz realmente fue cruel, realmente fue doloroso, realmente fue humillante. El sacrificio de Cristo en la cruz fue una expresión realmente abrumadora. Soportó nuestro dolor, soportó la humillación, soportó el escarnio, y frente a todo eso, lo único que se refleja detrás de eso es un acto de amor, porque Él dio su vida, Él entregó su vida para salvarnos, para perdonarnos, para limpiarnos. Ahora, Primera de Pedro capítulo 2, verso 22. Primera de Pedro capítulo 2, verso 22. La Biblia dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. El apóstol Pedro hace una referencia. Pedro, uno de los más cercanos discípulos de Jesús, así como Juan, uno de los más cercanos, describe esta palabra. En Cristo no se halló pecado, ni hubo maldad, ni engaño en su boca, no hubo mentira. Otra vez, la esencia de la naturaleza de Dios en Cristo Jesús fue el acto de amor. No hubo pecado, no hubo engaño. Dice el verso, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Es decir, quien realmente murió en la cruz fue un hombre lleno de amor, limpio, santo, apartado de pecado, apartado de maldad, separado de toda clase de contaminación.
Por eso Juan dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios. Solo una persona con esa característica podía morir por nuestras vidas. Y podía traer salvación a nuestras vidas. Ninguno de nosotros podíamos morir por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nuestra simiente pecaminosa, nuestra naturaleza pecaminosa nos impedía entregar nuestras vidas para ser salvos. Pero en Cristo Jesús tenemos la salvación. En Cristo Jesús tenemos ese acto de amor para nuestra vida. Isaías capítulo 53, verso 9, también hace una narración profética acerca de este acto. Isaías capítulo 53, verso 9, la palabra de Dios, el profeta Isaías narra acerca de eso. La Biblia dice que se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Nunca hizo maldad. El profeta Isaías da una descripción profética del que murió en la cruz. Cristo murió sin pecado y sin maldad. Y fíjate, las primeras palabras que Jesús menciona en la cruz, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? Imploró perdón. Cristo implora perdón por nosotros. Implora perdón. No cometió pecado, no actuó con maldad, ni hubo engaño en su boca. Y en ese momento, en la cruz, la primera palabra que brota de su corazón es un acto de amor. ¿Me está escuchando? Es un acto de amor. Implora perdón. Frente a todo el escarnio, frente a toda la burla, frente a todo el abandono, frente a todas las maldiciones que recibió, no abrió su boca. No profirió maldición alguna contra aquellos. ¿Sabe por qué? Dijo Pedro, no hubo nunca pecado ni engaño. Dijo Isaías, nunca hizo maldad, ni hubo engaño en. Cuando usted está en una situación de aprieto, cuando usted está en una situación complicada y difícil, y usted está soportando la traición, o está soportando el abandono, o está soportando el escarnio, ¿qué brota del corazón de una persona? ¿Ah? ¿Qué brota? Enojo, y sale un chorro de palabras contra otras personas, culpando a otro, avergonzando a otro, hiriendo a otro. El pecado provoca dolor, provoca herida, provoca sufrimiento. El pecado provoca eso. Cristo estaba cargando con el pecado de todos y cada uno de nosotros a través de la historia. Y en esa condición en la cruz, lo único que pronunció es, Padre, perdónalos, porque no saben. Eso es un acto de amor. Escúchame bien. El que perdona ha aprendido a amar. ¿Me está escuchando? El pecado es la transgresión de la ley de Dios. El pecado es la transgresión de la ley de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Romanos capítulo 4, verso 15. Romanos capítulo 4, verso 15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. La ley produce ira. Jesús murió sin pecado, sin maldad, sin engaño en
su boca. Es un acto de amor. ¿Estamos conscientes de eso? En el estado interior y en el hábito del alma, en la conducta exterior, es donde se producen muchas cosas en nuestras vidas. El pecado afecta lo más interno de nuestro corazón. El pecado afecta todos esos hábitos, costumbres de nuestra vida, nuestras tradiciones, así como también nuestra manera de actuar externa, ya sea por omisión o por comisión. Todos y cada uno de nosotros ¿está consciente de eso? Ya sea por omisión o por comisión, todos y cada uno de nosotros, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, lejos de Dios, apartados de Dios, separados de Dios. El pecado nos hace vivir en la periferia, en la distancia, separados y apartados de Dios. Por eso usted y yo necesitamos meditar fuertemente acerca de estos principios y de esta palabra para nuestras vidas. Romanos capítulo 6, verso 12 al 17. Mira lo que dice. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El carácter moral de Dios es la santidad. El carácter moral de Dios es el amor. Por eso Dios desprecia el pecado. Por eso Dios no tiene nada que ver con el pecado. Por eso Dios quiere limpiarnos de todo pecado. Santificarnos es deseo de Dios. Necesitamos nosotros considerar que nuestro problema es ¿está consciente de eso? Nuestro problema es el pecado. Y pecado es todo aquello que infringe la ley de Dios. Nuestros cuerpos pueden ser instrumentos de pecado. Cristo murió sin pecado. No se halló maldad en él, ni engaño en su boca, según las palabras proféticas de Isaías y según las palabras de Pedro, quien estuvo con Jesús de cerca. Cuando usted perdona, usted libera a un preso después de descubrir que ese preso somos nosotros mismos cuando damos perdón. Jesús enseñó acerca del perdón como un acto de amor. Jesús enseñó acerca del perdón como un acto que libera el alma, el espíritu y el corazón. A veces nos cuesta dar el perdón y se nos hace muy complicado darlo porque lo retenemos. Y permíteme decírtelo de esta manera. El problema que tenemos en nuestro mundo actual, el problema que tenemos en nuestra vida es el problema del pecado. El pecado hace que nosotros retengamos el perdón. Y escúchame, existe un pecado con el cual nosotros muchas veces como cristianos tenemos dificultad más que con cualquier otro pecado. ¿Está consciente de qué pecado es? Existe un pecado en el cual nosotros como cristianos tenemos más dificultad que cualquier otra clase de pecado. Por cierto, es un pecado que frena el poder de Dios más que cualquier otra cosa. ¿Sabe cuál es ese pecado? El espíritu no perdonador. ¿Está consciente de eso? El espíritu no perdonador. Retenemos el perdón. Y vivimos la vida pensando que estamos bien y que somos buenos. Y pensamos que nuestras acciones son buenas y que nuestro corazón está bien delante de Dios. Pero un espíritu no perdonador limita el poder de Dios en nuestras vidas.
Un espíritu no perdonador estorba en nuestro crecimiento espiritual. Y esa clase de pecado es un pecado que hay muchas veces en nuestras vidas como cristianos. Parecemos buena gente, parecemos buenas personas, pero cuando retenemos el perdón, lo único que estamos trayendo es culpa y amargura. ¿Me está escuchando? Culpa y amargura. Y nos acostumbramos a vivir con esas emociones que lastiman, que dañan el alma, el espíritu, el corazón y destruyen nuestras relaciones. El espíritu no perdonador. El espíritu no perdonador hace que muchas personas vivan un evangelio lejos de la cruz, separado de la cruz. Reconoce la muerte de Cristo, pero está distante, lejos. No te olvides, las primeras palabras que Jesús pronunció en la cruz son una de las expresiones más poderosas que refleja el acto de amor. Si Él iba a ser nuestro Salvador, si Él iba a ser nuestro libertador, el perdón era necesario. Él nos perdonó y recibimos el perdón de Dios por medio de Cristo Jesús. El perdón que libera, el perdón que sana, el perdón que restaura, es un acto de amor. ¿Está consciente de eso? Es un acto de amor. Así que quiero animarle para que podamos romper el poder del pecado y liberar nuestros corazones de toda atadura que el pecado pudiera poner sobre nuestras vidas. Cuando usted y yo perdonamos, estamos siendo liberados. Estamos siendo libres. ¿Para qué? Para amar. Estamos siendo libres para amar. El mundo de hoy necesita ser libre. Las mayores expresiones de maldad, de violencia y de iniquidad que hay en nuestros tiempos refleja la falta de perdón. La falta de perdón no nos permite estar en comunión unos con otros. La falta de perdón nos hace vivir distantes, lejanos, apartados, separados. La falta de perdón nos hace vivir en amargura. La falta de perdón nos hace vivir en culpa. La falta de perdón nos hace vivir estancados, adormecidos. Cristo muere en la cruz y las primeras palabras que pronuncia el Padre, para mí esas son palabras que retumban nuestro corazón a través de la historia. Padre, perdónalos. ¿Por qué al Padre? Porque el Padre lo envió. Y lo envió para que Él muera como un acto de amor para perdonarnos y librarnos de toda culpa y de toda amargura que brota en nuestro corazón. Dale la gloria a Dios. Porque hemos sido liberados. Hemos sido perdonados. Hemos sido rescatados. Hemos sido libres en Cristo Jesús. La muerte de Cristo Jesús trae esa bendición a nuestras vidas. La culpa y la amargura son dos grandes enemigos que oprimen el alma espiritual, el corazón, oprimen la mente, psicológicamente hablando, oprimen la vida de una persona. La culpa y la amargura hace que muchas personas retengan el perdón y no lo dan como un acto de amor. Te pregunto en esta noche, ¿a quién le has retenido el perdón? ¿A quién te hace falta liberar con el perdón? Diga a la persona que está a su lado, libere. Libere su corazón. Libere sus pensamientos. Libere su alma. El más grande regalo de Dios para la humanidad
el más grande regalo de Dios para la humanidad es el perdón. ¿Cuántos quieren recibir el perdón de Dios? El perdón. El más grande regalo de Dios para la humanidad empieza con la muerte de Cristo, que nos perdonó de todo pecado. Y eso es un acto de amor. Allí empieza el perdón de Dios, el regalo de Dios. ¿Sabe por qué te digo esto? Porque el pecado es una deuda y la Biblia lo describe de esa manera. Nos pone en deuda con Dios, nuestro creador. Y la única forma de ser liberado es ser perdonado. La única forma de ser liberado, emocionalmente hablando, espiritualmente hablando, mentalmente hablando, es ser perdonado. Y te repito, perdona el que ama. ¿Me escuchó? Perdona el que ama. El que ama no retiene el perdón. Ha entendido que lo da para sanidad de sí mismo. El que no perdona es oprimido por verdugos mentales, espirituales que afligen su y es retenido en sí mismo en su propia cárcel mental o emocional. Por eso cuando usted perdona a alguien, cancela usted una deuda. El perdón es la cancelación de una deuda. Cristo en la cruz canceló nuestras deudas, perdonando nuestros pecados, quitando toda la culpa. Corazón, toda la amargura de nuestra alma, de nuestro espíritu y de nuestro corazón. Por eso usted y yo somos libres en Cristo Jesús. Somos libres en Cristo Jesús. Somos libres en Cristo Jesús. Y esa libertad nos trae sanidad. Esa libertad nos trae gozo. Esa libertad nos trae bendición. El que no perdona siempre anda así como con una expresión de, mírame, no me toque. El que no perdona siempre está así como distante, lejano, se esconde. El que no perdona siempre está como atado a sí mismo, atado a su historia de dolor. Jesús perdonó. Ni murió desencantado. No, lo primero que hizo fue ser libre y traer libertad. Padre, perdónalos. Y me quedo con esa palabra porque, fíjate, él pudo haber dicho otras cosas. Pero empezó pidiendo, implorando. Valoran el perdón de Dios. Empezó implorando perdón por todo el pecado y la maldad que hay en la humanidad. Yo creo que por ahí debemos de empezar todos y cada uno de nosotros, en cada momento de nuestras vidas, en cada acto de nuestro corazón. Nuestro problema con el pecado es real. Mira lo que dice Mateo capítulo 6, verso 12. Mateo capítulo 6, verso 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesús hizo del perdón una oración. No solamente lo imploró en la cruz, sino que también lo enseñó a sus discípulos como un acto de amor, como un acto de salvación y de sanidad. Es más, permíteme decírtelo de esta manera. La salvación empieza con el arrepentimiento y el perdón de nuestros. Allí está la salvación. Arrepentimiento y perdón de nuestros pecados. Sin arrepentimiento y sin perdón de nuestros pecados, no hay salvación. Cristo murió en la cruz entregando su vida, derramando su sangre para traer perdón. Y ese perdón fluye de la cruz.
para cada uno de nosotros. Usted decide si lleva su vida lejos, distante, en una vida de dolor, de amargura, de culpa y de pecado. Ahora hay algo que tenemos que entender. ¿Por qué nos cuesta perdonar? ¿Por qué nos cuesta pagar esa deuda? Perdona, paga. Porque ha entendido el poder del amor que fluye de la cruz. Como cristianos, como hijos de Dios, como creyentes, necesitamos entender que la muerte de Cristo en la cruz no fue circunstancial. Fue un acto de amor para traer perdón a la humanidad, para quitar el pecado del mundo. Y para quitar el pecado del mundo tenemos que llenarnos del amor de Dios y recibir el perdón de Dios para nuestras vidas. Número 1, el amor que venció el pecado está aquí. Su nombre es Jesús. Número 2, el amor que venció el pecado también venció la maldad. Yo creo que la maldad de nuestro mundo puede acabarse. ¿Está consciente de eso? ¿Es posible? La maldad del mundo sí puede acabarse. Cuando llevamos a las personas a llenar su corazón del amor de Dios. Y para eso usted y yo necesitamos ser una comunidad de amor. Creyentes llenos del amor de Dios. Las cartas de Juan hacen referencia acerca de eso. Amarnos, perdonarnos. Esas acciones son poderosas. Son poderosas para limpiar nuestros corazones, para restaurar nuestras vidas. Cuando leemos la palabra de Dios habla desde el Génesis hasta el Apocalipsis también acerca de la maldad. Cómo entró la maldad y cómo la maldad ha destruido vidas. Salmos capítulo 40, verso 12 al 14, la Biblia dice, el salmista David dice, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla, dice el salmista. Me han rodeado males. El mundo se ha llenado de maldad. Hay acciones donde la maldad se vuelve tan evidente y podemos nosotros ver las acciones de maldad que rodean el hogar, la casa, la familia, el matrimonio, los negocios. Toda clase de instituciones ha sido afectado por la maldad. Mateo capítulo 13, verso 1 al 9. Mira lo que dice la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13. En la parábola del sembrador se habla acerca de el sembrador que sale a sembrar y mientras siembra parte de la semilla que cae en el pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad en la tierra. Salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, la cual dio a 100, a 70 y al 30 por uno. Y Jesús habló acerca de esta parábola, exhortando, animando y considerando en sus discípulos que el corazón es como un suelo, es como una tierra en donde se siembra una palabra que es la semilla. Y esa palabra que es la semilla trae un cambio y una transformación. Una palabra de amor sana. Una palabra de perdón restaura. Una palabra de sanidad trae gozo. Lo mejor que usted y yo podemos hacer es tomar la palabra de Dios para traer sanidad a los corazones heridos y lastimados. Lo mejor que usted y yo podemos hacer es tomar la palabra de Dios para traer salvación y sanidad. El mundo necesita salvación y sanidad. Donde hay maldad se requiere eso. Entonces, el amor que venció el pecado y la maldad es el amor de Dios para nuestras vidas. Los griegos miraban el cuerpo humano como una fuente de debilidad y de maldad, pero eso contrasta a la cosmovisión bíblica. Fuimos creados para llenarnos del amor de Dios, para ser perfeccionados, para ser santificados,
para ser guiados en el propósito y en la voluntad de Dios, para ser guiados hacia la voluntad de Dios por medio de la muerte de Cristo en la cruz. No podemos nosotros ignorar este acto y no podemos nosotros apagar nuestras vidas y nuestras convicciones en medio de un mundo donde hay maldad. Usted y yo somos llamados a traer el amor de Dios. Escúchame, Cristo murió en la cruz y fue levantado en la cruz como un acto vergonzoso y de maldición. La multitud de gente que gritaba, crucifíquenlo, crucifíquenlo, lo único que decían era lo que había en su corazón, maldad. La maldad es peligrosa. La maldad enferma. La maldad rompe los vínculos del perfecto amor. Y la maldad pareciera ser como que va de aumento en aumento. Pero la palabra de Dios dice que allí donde abunda el pecado y la maldad, sobreabunda la misericordia de Dios. Dios todavía tiene misericordia de nosotros. Dios todavía quiere derramar su amor para limpiarnos y librarnos de toda maldad y de todo pecado. La muerte de Cristo en la cruz trae esa expresión de amor para restaurarnos. Y yo quiero animarle para que usted tenga en cuenta esto, que es valioso. Fue un acto de amor. ¿Puede ponerse de pie? Cierro con estas palabras. Puede ser dicha muchas cosas. Pueden ser enseñadas muchas cosas. Pero nosotros necesitamos entender que el amor de Dios es poderoso. Y si hay algo que necesitamos nosotros anhelar en nuestras vidas y en nuestros corazones, desde el mensaje de la cruz, es llenarnos del amor de Dios. Llenarnos del amor de Dios. Ahí donde estás, quiero invitarte que puedas orar y meditar acerca de tu vida. ¿Qué tan lleno está tu corazón del amor de Dios? ¿Qué tan lleno está tu corazón del amor de Dios? ¿Qué tan lleno está tu hogar del amor de Dios? ¿Qué tan lleno está tu vida, tu familia, tu esposa, tus hijos del amor de Dios? ¿En dónde hace falta llenar más nuestros corazones del amor de Dios? El amor de Dios perdona, el amor de Dios limpia, el amor de Dios sacia, el amor de Dios renueva, el amor de Dios bendice, el amor de Dios sacia, el amor de Dios derramado en la cruz es para el perdón de nuestros pecados. El mundo necesita ver a cada uno de nosotros llenos de su amor. Ora dando gracias a Dios por el amor de Dios. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para salvarnos, para perdonarnos, para limpiarnos. Fue un acto de amor, simplemente así. Fue un acto de amor. Y escúchame bien esto, donde hay amor, hay perdón. Donde hay amor, hay perdón. Y donde hay perdón, hay sanidad, hay salvación, hay vida eterna. Las palabras de Jesús retumban en nuestros corazones. Padre, perdónalos. Él venció dándonos de su amor, dándonos de su perdón. Ora ahí donde estás, dile, Señor, gracias por perdonarnos. Señor, gracias por salvarnos. Señor, gracias por liberar nuestros corazones y llenar nuestros corazones de tu amor. Solo fue tu amor derramado en la cruz, entregado en la cruz. Fue tu amor, oh Dios, expuesto a la humillación, el que nos ha librado del pecado y la maldad. Éramos malos. Jesús dijo a sus discípulos, más vosotros siendo malos, sabéis dar buena dádiva a los hijos, cuanto más vuestro Padre celestial que está en los cielos.
En algún momento de nuestras vidas nosotros éramos malos, lejos de Dios, separados de Dios, apartados de Dios. Pero ahora que estamos en Cristo Jesús, tenemos que llenar nuestros corazones más y más de su amor. Más y más de su amor para amar, para perdonar, para redimir nuestros corazones en el poder de la sangre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo Jesús limpia nuestros corazones para amar, para perdonar, para ser auténticos, para ser genuinos, para ser fieles al llamado de Dios. Necesitamos recibir ese amor que brota de la cruz, que fluye de la cruz, para recibir el perdón de nuestros pecados, para ser libre de toda culpa, para ser libre de toda amargura que oprime nuestra alma de Dios. Ahí donde estás, dile: Señor, dame de tu amor. Muéstrame tu amor. Derrama tu amor sobre mi corazón. Hazme una persona amorosa. Hazme un creyente amoroso. Hazme un padre amoroso. Hazme un esposo amoroso. Hazme un hijo amoroso. Ora por el amor de Dios. El amor de Dios. Y fíjate, el amor de Dios cambia todo. El amor de Dios cambia todo. El amor de Dios rompe todo rito, toda religiosidad y nos hace ir más allá para amar, para perdonar, para restaurar. Ora por el amor de Dios, que tiene que llenar nuestras vidas y nuestros corazones. El amor de Dios hace que nuestros corazones sean más reales. El amor de Dios cubre multitudes de pecados. El amor de Dios sacia. El amor de Dios brota de la cruz. Perdón de nuestros pecados. El perdón de nuestros pecados. Porque no quiere Dios la muerte de nadie. Porque no quiere Dios que nadie se pierda, sino que tengamos vida eterna en Cristo Jesús. Diga conmigo: Señor, gracias por tu amor. Señor, gracias por tu perdón. Señor, gracias porque tu amor y tu perdón limpia nuestros corazones de todo pecado y de toda maldad. La respuesta está en Cristo Jesús. La respuesta para este mundo lleno de pecado y lleno de maldad está en el amor que brota de la cruz para el perdón de nuestros pecados y para la limpieza de nuestros corazones. Señor, gracias por cada familia que está presente en este lugar. Gracias por cada persona que ha venido a este lugar para recibir de tu amor, de tu gracia. Danos ese corazón lleno de amor para perdonar, para restaurar, que nada falte en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ora junto a las personas que está a tu lado. Ora junto a la persona que está allí a tu lado. Dile: Señor, gracias por el amor que tú le das. Gracias porque tú nos das un corazón amoroso. Gracias porque tú nos das un corazón perdonador. Gracias porque tú nos enseñas a perdonar. Gracias porque tú nos enseñas a amar. Gracias porque tú nos enseñas, oh Dios, a dar perdón y a ser perdonadores. Quita todo espíritu no perdonador que estorba nuestra comunión, nuestra relación, nuestra familia, oh Dios. Que en nuestra casa podamos aprender a perdonar. Que los hijos, Señor, aprendan a perdonar. Que los padres enseñen el perdón. Que los hijos aprendan el perdón. En todo hogar, en toda casa, Señor, podamos perdonar y ser como Cristo en la cruz, dando el perdón por nuestros desórdenes, por nuestra desobediencia, por nuestro pecado, por nuestra maldad, por nuestra iniquidad, por nuestra rebelión, por lo que no está bien, oh Dios. Señor, enséñanos a perdonar como tú perdonaste desde la cruz, que no haya culpa ni amargura en nuestros corazones, que podamos perdonar con amor, amando y reconociendo que fluye de tu trono la sanidad para nuestros corazones, el perdón para nuestros corazones. Te damos gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios, que en todo hogar, que en toda casa, que en toda familia, Señor, haya un espíritu perdonador. Que nadie se acueste, Señor, con amargura, con culpa, con dolor en su corazón por la falta de perdón. Que este mundo sea lleno de tu amor. Que este mundo sea lleno de perdón. Y que podamos, Señor, tener un corazón perdonador.
por las cosas que hay en nuestro mundo, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra iglesia, oh Dios, que podamos amar y perdonar y ser libres de toda opresión, de toda esclavitud y de todo pecado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano.